Hola a todos. Me alegra ver que están disfrutando de las novelas que he subido. Si les gusta el contenido, los invito a suscribirse, darle like y comentar, que es muy importante. Su apoyo me motiva a seguir creando vídeos y subir más capítulos. Entre más likes y suscripciones reciba, más rápido podré publicar las siguientes novelas. También quiero agradecer a los que comentan y me dan consejos. Estoy tratando de mejorar poco a poco con su ayuda. Gracias. Esta novela, así como sus personajes, no me pertenecen, créditos a su respectivo creador. Renací como un gobernador planetario en Warhammer 40K. Capítulo 111, ¿es la subcolmena realmente tan armoniosa? Al ver a la criatura mutada cargar hacia él, Idan gritó internamente: «No te acerques más». En ese momento, estaba presionado contra la pared de la tubería, de pie al borde de una espesa niebla. Incluso un ligero movimiento podría perturbar la niebla, lo que podría despertar a la hueste demoníaca que lleva dentro. No había forma de que pudiera detener a la ansiosa bestia mutante de 4 patas. «Está bien si quieres morir, pero no me arrastres contigo». Con la situación ahora inevitable, Idan se preparó, concentrándose en la criatura con tensa determinación. Cuando la bestia mutante finalmente tocó la niebla espeluznante. ¡Ah! Con un grito espeluznante, la hueste demoníaca se encendió en el fuego del infierno, liberándose de sus cadenas y arremetiendo contra la criatura mutante. Al mismo tiempo, Idan corrió hacia adelante sin atreverse a mirar atrás. «Corre, corre a toda velocidad». Pronto, escuchó los sonidos de la carne desgarrada y los gritos angustiados de la criatura detrás de él. Idan dio un momento de silencio de respeto por la bestia mutada. «Descansa en paz, pequeño de patas cortas. La próxima vez, recuerde no apresurarse a buscar comida tan ciegamente». Afortunadamente, la criatura le dio a Idan algo de tiempo para escapar. Con la ayuda de sus poderes psíquicos, Idan corrió cada vez más rápido, casi flotando justo por encima del suelo. Corrió a través de las tuberías durante casi 10 kilómetros, sin atreverse a detenerse ni una sola vez. Después de todo, estaba aquí en una misión de reconocimiento, y perder este avatar demasiado rápido sería un fracaso. A esta distancia, debería estar a salvo, ¿verdad? Idan se sentía exhausto, sus extremidades temblaban y su cabeza latía con un dolor intenso. Junto con el dolor de cabeza, comenzó a alucinar, susurros débiles a su alrededor. Maldita sea, había abusado de sus poderes psíquicos. Necesitaba dejar de usarlos de inmediato, o su cabeza podría explotar. Con esfuerzo, contuvo los efectos secundarios de sus poderes y se esforzó un poco más. Finalmente, llegó a una cámara de drenaje espaciosa y abandonada, entrecruzada con tuberías de varios tamaños. Este era un punto de unión y transferencia para los oleoductos. Idan inspeccionó la cámara. No había cadáveres, ni señales de criaturas peligrosas. Parecía lo suficientemente seguro como para un breve descanso. Encontró un rincón escondido en una de las tuberías y se metió dentro. Luego comenzó a meditar, calmando la reacción violenta de su uso excesivo de la energía psíquica. Después de que su energía finalmente se calmó, se sintió débil, somnoliento y apenas podía sentarse. Necesitaba descansar, como es debido. Idan ajustó su posición, apoyándose en la tubería. Mantuvo su sentido psíquico en el nivel más bajo de alerta y cayó en un sueño profundo. Cerrar sesión. En la oficina del gobernador en la mansión de la aguja. Idan cerró la página del foro de Mechanicus, apagando su computadora, y terminó su trabajo del día. Se estiró profundamente. Sintiéndome un poco cansado, necesito un descanso adecuado. Manejar varios cuerpos a la vez era mentalmente agotador, especialmente en las tuberías sucias y peligrosas. En ese momento, Linda, la criada principal, se acercó y le susurró algo al oído. Idan enarcó una ceja. «Déjalo entrar». Pronto, Linda dio paso a Cole. «Gobernador, es un placer conocerlo finalmente». Cole esbozó una sonrisa condescendiente, retrayendo sus brazos mecánicos para evitar dañar la oficina del gobernador. «Siéntate». Idan sabía exactamente por qué Cole estaba allí. Quería que se le restauraran sus privilegios de acceso al foro del Mechanicus. Pero Idan lo había estado postergando durante días. Cole se recostó en el sofá, obediente y deferente. Pero Idan sabía muy bien que el corazón de este hombre era tan oscuro como ellos.
Si no se controlaba, quién sabía qué caos podría desatar. Gobernador. La voz electrónica de Cole sonaba casi lastimera. Ethan levantó la mano para silenciarlo, extendiendo un dedo. Antes de que comience la campaña de recuperación de la subcolmena, debes producir al menos 200 mechas centinela. Los mechas centinelas eran bípedos, caminantes todoterreno de unos 4 o 5 metros de altura, parecidos a grandes avestruces. Equilibraban perfectamente la movilidad y la estabilidad. Podían atravesar terrenos que atraparían tanques y vehículos blindados mientras resistían la potencia de fuego capaz de diezmar a todo un escuadrón de infantería. La potencia de fuego de estos mechas era formidable. Equipados con una variedad de armas y accesorios, podían manejar diferentes objetivos de combate. Los accesorios comunes incluían láseres de racimo, lanzallamas pesados, cañones automáticos, misiles Hunter y cañones de plasma. Incluso podían equiparse con motosierras para el combate cuerpo a cuerpo. Dada la situación actual en el distrito palaciego, utilizarían cualquier arma que estuviera disponible. En resumen, el robot centinela era el arma ideal para la guerra urbana. Al escuchar la condición de Ethan, Cole tragó saliva nerviosamente. Pero esta es la única condición. Sé que puedes lograrlo. Di una palabra más, y el trato se acabó. Aliviado, Cole aceptó rápidamente, temiendo que Ethan se negara. Estoy de acuerdo. Los 200 mechas centinelas se entregarán a tiempo. Una cosa más, no falsifiques las cuentas cuando construyas estos mechas. La Inquisición estará vigilando. Por supuesto que no. Ethan hizo un gesto con la mano, despidiéndole. Muy bien. Se restablece el acceso a la red. Puedes irte ahora. No hay problema. Cole se quedó allí, dudando en irse. Ethan lo miró. ¿Hay algo más? Cole señaló el balcón. Puedo salir de allí. Es más rápido. No podía esperar para volver a iniciar sesión en la red. Vamos, vamos. Las palabras apenas habían salido de la boca de Ethan cuando Cole corrió hacia el balcón de 1000 metros de altura y saltó. Adiós, gobernador. Una oscura plataforma antigravedad lo atrapó en el aire, acelerando rápidamente hacia el taller del Mechanicus. Tos, tos, tos. El espeso humo negro del skate de la plataforma hizo que Ethan tosiera incontrolablemente. Había calculado mal. Pero no estaba enojado. Cole era, después de todo, un verdadero genio, merecedor de cierta indulgencia. De hecho, Ethan podría haber ordenado a Cole que trabajara sin cuestionarlo, ya que casi no tenía forma de resistirse. Lo mismo ocurrió con todos los demás. Pero hacerlo solo haría que sus subordinados se sintieran resentidos con él. Esto era lo último que Ethan quería. Había aprendido de los errores del emperador. No quería repetirlas, ni quería perder su humanidad. Después de lidiar con Cole, Ethan se dirigió a la lujosa casa de baños de la mansión para tomar un baño y una sauna. La última adición a la mansión de la aguja, tenía una fuente termal, piscina, baño y sauna. En el futuro, planeaba invitar ocasionalmente a subordinados leales para relajarse y establecer vínculos. Después, se acostó en una silla de felpa, disfrutando de la comodidad familiar. Pronto, cayó en un sueño profundo. Su energía psíquica se había agotado en los últimos días. No sabía cuánto tiempo había dormido, pero de repente, su sentido psíquico detectó el peligro. En las tuberías. Su proyección psíquica estaba en problemas. Su conciencia se concentró inmediatamente en la proyección. En el cruce de alcantarillado. La proyección psíquica de Eden despertó de golpe. Vio un par de ojos verde oscuro mirándolo fijamente. Rechinar. Era una rata mutada, que se abalanzó sobre él en el momento en que despertó. Pero Ethan fue más rápido, agarrándolo y aplastándolo al instante. Cuando arrojó a un lado el cadáver de la rata, vio innumerables ojos verde oscuro, casi llenando toda la cámara. Finalmente entendió por qué no había cadáveres allí. Es probable que las ratas hubieran devorado a todos los cuerpos que habían llegado hasta aquí, sin dejar nada atrás. Lo más probable es que cualquier explorador que llegara a este lugar terminara como comida para ratas. Chirrido. Con el aullido del rey rata, las ratas mutadas avanzaron. Ethan se puso de pie, agarrando su bastón, enfrentándose solo al enjambre que se aproximaba. Un enjambre de ratas.
Entonces vamos a limpiarlo. Idan levantó su bastón e innumerables chispas psíquicas doradas lo rodearon, irradiando hacia afuera por 3 metros. Las chispas dispersas dejaron manchas carbonizadas en el suelo. Con un movimiento de su mano, desató una explosión de energía psíquica, incinerando a decenas de ratas mutadas. Entonces, Idan saltó al enjambre, con corrientes psíquicas relampagueando a su alrededor. La matanza había comenzado. Estrépito. Una figura cayó de la tubería superior y aterrizó con fuerza en un callejón poco iluminado. Idan sonrió. Vaya. Finalmente lo logró. Su capa de arpillera estaba hecha jirones, su bastón no se veía por ninguna parte, lo que lo hacía parecer un verdadero refugiado de la colmena. Después de días de huir y luchar contra innumerables mutantes, finalmente había llegado a la subcolmena. Al salir del callejón, se sorprendió al encontrar calles ordenadas llenas de gente. Esta subcolmena es en realidad bastante armonioso. Capítulo 112, Lealtad. Esta fue la primera vez que Idan estuvo en la subcolmena. Incluso en los recuerdos del Idan Grant original, había poco sobre la subcolmena. La mayoría de sus actividades se habían limitado al paraíso de la mansión Spire. Su impresión de la subcolmena era, en el mejor de los casos, vaga. Al mirar el paisaje de la subcolmena, Idan no pudo evitar sentir una sensación de asombro. Las estructuras de Underive se construyeron capa sobre capa con hormigón y metal de fraguado rápido, con innumerables zonas residenciales y distritos industriales conectados entre sí. Las comunidades más nuevas se construyeron sobre las más antiguas, apilándose continuamente hasta alturas de varios kilómetros. Mirando hacia arriba, solo pudo ver una masa interminable de edificios densos, tenues luces artificiales y un cielo oscuro. Pero Idan sabía que en la cima se encontraba la mansión Spire, el paraíso de este planeta, bendecido con luz solar y aire fresco. En contraste, la colmena subterránea, siempre desprovista de luz solar, era oscura, húmeda y caótica, su aire estaba lleno del hedor de los productos químicos, e incluso los charcos de las calles desprendían un leve olor. Al fin y al cabo, el aire y el agua de aquí habían pasado por millones de ciclos de filtración, apenas adecuados para sustentar la vida. Idan se apoyó contra una pared, obligándose a ponerse de pie. Días de intenso uso del poder psíquico habían llevado a este cuerpo cerca de sus límites. Su visión se vio afectada, e incluso experimentaba alucinaciones. La calma de esta calle lo sorprendió, pero también le dio una sensación de alivio. Esta fue una buena noticia. Inicialmente, había pensado que la subcolmena sería un campo de batalla empapado de sangre, devastado por los rebeldes herejes. Había asumido que todos sus residentes habían sido corrompidos, transformados en aterradoras criaturas del caos. Pero la realidad fue mucho mejor de lo que había previsto. Había un orden básico aquí, sin signos aparentes de guerra a gran escala. No había cultistas visibles, ni se oían disparos. La gente, aunque delgada por el hambre, caminaba sin un miedo abrumador, algunos incluso con leves sonrisas. En general, todo el distrito se sintió pacífico. Tan pacífico que era casi extraño. Podría haber algo aún más aterrador acechando aquí. Idan negó con la cabeza, descartando rápidamente la idea. El ambiente aquí era agradable, lo que le daba una extraña sensación de comodidad. Era probable que se hubiera adentrado en una zona bajo el control de la fuerza de defensa de la subcolmena. Y probablemente en su área central. Eso explicaría el buen orden. Antes del cierre de la colmena, la fuerza de defensa había estado estacionada en toda la subcolmena. Vigilaban sus respectivas zonas. En cuanto a por qué los rebeldes herejes habían sido capaces de romper las defensas de la colmena tan fácilmente. Había muchas razones posibles. Tal vez las fuerzas rebeldes se habían corrompido y se habían reunido demasiado rápido, tomando a las fuerzas de defensa con la guardia baja. O tal vez las fuerzas de defensa habían sido infiltradas, lo que llevó a una traición masiva. Esta era también una de las razones por las que el distrito del palacio había sellado resueltamente la colmena. Para Idan, el hecho de que las fuerzas de defensa los hubieran traicionado o no era crucial. Mientras la fuerza de defensa permaneciera, protegiendo a la gente y evitando que se convirtieran en cultistas heréticos o criaturas del caos, eran buenas noticias. Porque lo que más necesitaba el Edén era población. Y derrotar a los rebeldes era mucho más sencillo que lidiar con las repugnantes entidades del caos.
Idan entrecerró sus ojos pálidos, controlando su respiración, y se envolvió con fuerza en su capa andrajosa. Estaba preparado para mezclarse con la multitud para recopilar información. Según los datos de antes de la rebelión, el área total de la subcolmena era casi una décima parte de un continente, con una población cercana a los 2.000 millones. En cuanto a cuántos habían sobrevivido, nadie lo sabía. En esta situación, reunir información sobre las facciones en las distintas regiones de la subcolmena no fue fácil. Solo los oficiales de nivel medio y alto y los funcionarios de cada facción conocerían esa información. Así que la tarea inmediata era averiguar quién tenía el control aquí y encontrar a alguien adecuado para recopilar inteligencia. Para un psíquico como Idan, manipular las mentes de la gente común para hacerles revelar información era un asunto simple. Idan entró en el distrito, pero después de unos pocos pasos, se encontró con un problema. Sus sentidos psíquicos detectaban instintivamente el peligro. Maldita sea, es el aura de un hereje del caos. Abrió los ojos a la fuerza, mirando hacia una tubería sobre la calle, venía de allí. Rápidamente gritó a las personas que lo rodeaban. Dispersión. Ataque herético. Al enterarse del ataque herético, la multitud entró en pánico y se dispersó en todas direcciones en busca de refugio. Pero ya era demasiado tarde. Docenas de miembros del culto, marcados con símbolos de color rojo sangre y adornados con varios huesos, cayeron de las tuberías al suelo. Rápidamente se pusieron de pie, gritando mientras empuñaban sus armas, atacando a la multitud. En un instante, las hachas se balancearon, las balas volaron. Matar. Matar. Que corra la sangre. Un gran sacrificio de sangre. Muchos civiles que no pudieron escapar a tiempo fueron brutalmente asesinados y desmembrados. La multitud huyó en medio del caos y la escena se convirtió en un caos total. Idan reunió su fuerza para formar un orbe psíquico, volando la cabeza del hereje más cercano y agarrando su arma de fuego para contraatacar. Disparó algunas rondas, matando a varios herejes. Los cultistas, al darse cuenta de que alguien se estaba defendiendo, dirigieron una gran potencia de fuego hacia él, lo que dificultó que Idan se mantuviera firme. En su estado debilitado, no podía resistir una confrontación directa. Afortunadamente, llegaron patrullas cercanas. Rápidamente se enfrentaron a los cultistas, aliviando la presión sobre Idan. Ratatatatata. En ese momento, una figura masiva cayó de una tubería distante y aterrizó con un ruido sordo en el suelo. Luchó por levantarse y rugió a la multitud. La ira desciende. Cuando Idan vio al enorme cultista, su cuero cabelludo se entumeció. El descomunal sectario medía casi 2 metros de altura, estaba manchado de sangre y tenía huesos humanos incrustados en su carne. Peor aún, su cuerpo estaba cubierto por varios cables y una bomba estaba incrustada en su vientre hinchado. Ahora la bomba en su vientre parpadeaba en rojo y el pitido se hacía más rápido. Maldito. Si esa cosa explotara, podría acabar con la mitad de la calle. Y su proyección psíquica sería borrada al instante. El corpulento hereje se estabilizó, dando pasos pesados hacia la multitud. Por el emperador. Los soldados saltaron fuera de su escondite, cargando hacia adelante sin dudarlo para tratar de detener al hereje con sus propios cuerpos. Pero no lo habían alcanzado antes de que otros cultistas los mataran a tiros. Nunca te retires. Por el emperador. Más soldados gritaron mientras cargaban. Su determinación era inquebrantable, eran los guerreros más leales del emperador. Por él, estaban dispuestos a darlo todo. Idan se sintió profundamente conmovido por esta exhibición, abrumado por la admiración. ¡Cuánta lealtad! Por estas personas, tuvo que correr un riesgo. El corpulento hereje estaba ahora a mitad de camino entre la multitud. Idan se apoyó contra la pared, soportando el dolor cegador en su cabeza, reuniendo todo su poder psíquico. Levantó la mano, concentrándose en el descomunal hereje. El hereje que cargaba se congeló de repente, agarrándose la cabeza y gimiendo de agonía. La energía psíquica de Idan surgió dentro de su cerebro, empujándolo hasta el punto de ruptura. Muere, hereje. Idan apretó el puño. Pop. La cabeza del hereje explotó como una sandía, la sangre brotó de su cuello. Su cadáver cayó con un fuerte ruido sordo, aterrizando justo entre los cultistas. Bip, bip, bip.
Los cultistas vacilaron al oír el rápido pitido. Echaron un vistazo a la luz roja intermitente de la bomba dentro del gigante caído, maldiciendo en voz alta. ¡Maldita sea! ¡Bum! Una explosión masiva de fuego envolvió a los cultistas. ¡Despierta! Los ojos de Aidan se abrieron de par en par, su cabeza palpitaba de dolor. ¿Qué pasó? Se desmayó. En su visión borrosa, una gentil mujer con un velo lo miraba con preocupación. Alabado sea el emperador, está vivo. Al ver a Aidan despierto, la mujer llamó emocionada a alguien que estaba cerca. Pronto, un hombre que parecía ser un oficial se acercó. Miró a Aidan fijamente, su mirada aguda. Capítulo 113, todo es estable, completamente estable. Frente a la mirada escrutadora del oficial, Aidan sintió una ligera tensión. Después de todo, un misterioso psíquico siempre despertaría sospechas y vigilancia. Especialmente entre los leales al emperador. Podrían muy bien confundirlo con un hereje y quemarlo en la hoguera. Querido, no asustes al niño. La amable mujer que estaba a su lado parecía particularmente preocupada por Eden. Niño. Correcto, se dio cuenta Aidan. Esta proyección psíquica suya parecía la de un niño pequeño. Al escuchar las palabras de la mujer, el oficial suavizó su expresión, mostrando un dejo de disculpa. Lo siento. Estoy demasiado acostumbrado a la vida militar. Gracias a su advertencia, evitamos un desastre mucho mayor. Con la respuesta del oficial, Aidan finalmente se relajó. Parecía que su uso de poderes psíquicos no había sido expuesto. Había atacado deliberadamente desde una esquina y había utilizado técnicas psíquicas sutiles en lugar de demostraciones abiertas de energía. Además, con el caos que lo rodeaba y su apariencia juvenil, era probable que nadie se diera cuenta. La amable mujer asintió, mirando al oficial. Gracias a su advertencia, estoy vivo, de lo contrario, no te habría vuelto a ver. El oficial se volvió hacia la mujer y le aconsejó. Dado que los ataques de herejes son cada vez más frecuentes, es mejor que no salgas tan a menudo. Pero no te preocupes, pronto los guerreros leales del emperador lanzarán un contraataque, y esos herejes se enfrentarán a la justicia. A través de su conversación, Aidan se enteró de que la gentil mujer se llamaba Eva, y que el oficial era su esposo, Galia. Parecía que las fuerzas de defensa habían resistido con éxito a los cultos heréticos, y estaban haciendo un trabajo encomiable. Además, estas personas eran extremadamente leales. Eran tan dedicados como las fuerzas de élite de la colmena. En la memoria de Aidan, la fuerza de defensa de la subcolmena nunca había sido tan resuelta. Quizás la amenaza herética los había unido. ¿Dónde te alojas? Galia interrumpió los pensamientos de Aidan, poniéndose en cuclillas con un tono amable. Puedo hacer arreglos para que alguien te lleve a casa. Aidan negó con la cabeza. La colmena subterránea era enorme. No tenían ni idea de en qué parte de la colmena estaba. Además, con esta rara oportunidad, esperaba reunir más información de Galia. De ninguna manera se iría tan fácilmente. Este pobre niño podría estar sin hogar. La voz de Eva se suavizó mientras hablaba, había visto demasiados huérfanos como él. Sus familias habían sido asesinadas por herejes, dejándolos sin ningún lugar a donde ir. Gran emperador, por favor entrega tu justicia divina y limpia a estos herejes. Con la ayuda de Eve, Aidan asintió, siguiéndole el juego. Justo cuando estaba a punto de decir algo, Eva se volvió hacia Galia y le sugirió. ¿Por qué no lo acogemos? Él puede hacerle compañía a nuestro pequeño. Galia sonrió, asintiendo. Es una gran idea, a la pequeña Galia le gustaría. Al ver el acuerdo de su esposo, Eva tomó la pequeña mano de Eden. ¿Te gustaría quedarte con nosotros? No te preocupes, te cuidaré bien. Al ver sus expresiones de esperanza, Aidan asintió con la cabeza. Suspirar. Aunque había logrado su objetivo, se sentía un poco culpable. En la subcolmena, proporcionar comida a una sola persona más no era poca cosa. Y acababan de conocerse, pero estaban dispuestos a confiar y ayudar al hijo de un extraño tan fácilmente. Esta pareja era excepcionalmente bondadosa. Al poco tiempo, Eva y Galia trajeron a Aidan a su casa. Los vecinos de su barrio se llevaban bien. La gente se saludaba, sosteniendo las manos de sus hijos.
Era como si los terribles herejes y la guerra no hubieran extinguido su esperanza de vida. Eva felizmente presentó a Aidan a sus vecinos. No lo dudaron y lo saludaron calurosamente y felicitaron a Galia por su nuevo miembro de la familia. Una anciana, murmurando una bendición del emperador, incluso le robó media manzana de almidón de cadáver. Aidan tenía la intención de devolverlo, pero la anciana se negó. Con una sonrisa amable, habló vacilante. Los niños necesitan comer más para que puedan crecer fuertes. No rechaces el regalo de esta anciana. No te preocupes, tengo mucho de sobra. Luego, con las manos detrás de la espalda, se alejó lentamente. Está claro que la gente de aquí apreciaba mucho a los niños. No importaba de quién fuera el niño. A través de Eva, Eden se enteró de que esta anciana había perdido a 6 hijos en batallas contra los herejes. Eden se sintió profundamente conmovido por esto, eran personas verdaderamente de buen corazón. Parecía que su fe en el emperador los había unido. Juró en silencio. No te preocupes, pronto erradicaré a los herejes y liberaré toda la colmena. Pronto, Aidan llegó a la casa de Eve y Galia, convirtiéndose en un miembro temporal de la familia. Preocupada de que todos pudieran tener hambre, Eva fue a la cocina a hervir agua y preparar algo de comida. Galia se quedó en la sala de estar para charlar con Aidan. Aprovechando el momento, Aidan usó sus poderes psíquicos para hipnotizar a Galia, extrayendo información de él. Bajo hipnosis y guiada por las preguntas de Aidan, Galia comenzó a discutir la situación en la subcolmena. A través de él, Aidan se enteró de que estaban en el distrito residencial HL18-66 de Underive. Esta zona estaba situada en la retaguardia de la fortaleza de las fuerzas de defensa, relativamente segura. Actualmente, la fuerza de defensa controlaba alrededor de 2/3 de la subcolmena, mientras que el tercio restante estaba invadido por cultos heréticos. La mayoría de los soldados luchaban en el frente, conteniendo a las fuerzas heréticas. Aunque la fuerza de defensa tenía una ligera ventaja, no pudieron erradicar completamente los cultos. Para empeorar las cosas, las actividades heréticas se habían intensificado últimamente. Galia temía que pudieran estar planeando algo significativo. Debido a esto, las fuerzas de defensa habían reforzado sus líneas defensivas. Galia, como capitán de las fuerzas de defensa, estaba en casa para recuperarse de una lesión y pronto regresaría a las líneas del frente. Parecía que la situación no era tan grave como Aidan había temido. La fuerza de defensa de la subcolmena había logrado contener la incursión herética, probablemente salvando a más de la mitad de la población. Sin embargo, cuando Aidan le preguntó a Galia sobre su opinión sobre el distrito del palacio, simplemente negó con la cabeza. Se había unido a las fuerzas de defensa hacía 5 años y no tenía conocimiento del distrito del palacio. Además, la lealtad de la fuerza de defensa residía únicamente en el gran emperador. No servían a nadie más. Aidan descubrió que esta oficial llamada Galia, aparte de su preocupación por la familia, se dedicaba por completo a luchar por el emperador. Esta fue una noticia fantástica. Aidan podría aprovechar su papel de emperador del sol para guiar y ganarse a estas fuerzas de defensa. El poder combinado del distrito del palacio y la fuerza de defensa de la subcolmena sería suficiente para aplastar a los cultos heréticos. Todo es estable, completamente estable. ¿De qué están hablando ustedes dos? Eve asomó la cabeza fuera de la cocina, sonriendo. Aidan terminó rápidamente con la hipnosis. Galia se rascó la cabeza. Oh, nada, solo hablando de las líneas del frente con él. Es curioso cómo terminé discutiendo esto con un niño. Siempre hablas de esas cosas. Date prisa y ven a cenar. Eva trajo sopa de champiñones y almidón de cadáver a la mesa, llamándolos. Al ver la comida en la mesa, Aidan entendió. Incluso para la familia de un oficial, la comida era escasa. ¡Bah! El fuerte llanto de un niño resonó desde la otra habitación. Eva se apresuró a entrar en la habitación. La pequeña Galia está despierta, parece que tiene hambre. Cuando Eva sacó a la pequeña Galia, Eden frunció el ceño al instante. Este niño. Capítulo 114, ¿es esta la verdadera estatua del emperador? Aidan miró a la niña de 2 años en los brazos de Eva. La piel del niño tenía un leve tinte violáceo, con una protuberancia ósea en la frente, lo que le daba la apariencia de un bebé calvo, de dientes afilados y cabeza grande, una vista bastante inusual. Pobre niño.
Idan suspiró para sus adentros. Este niño debe haber sido afectado por la radiación cuando aún estaba en el vientre de su madre, lo que resultó en sus deformidades. La pareja claramente adoraba a su hijo. Lo miraban con cariño, lo tranquilizaban con palabras suaves y besos en la frente, calmando sus emociones. Al ver esto, Idan optó con tacto por no mencionarlo. No quería reabrir ninguna herida para esta desafortunada pareja. Una vez que el niño se hubo calmado, Eve lo colocó en una cuna mecanizada junto a la mesa del comedor. Señaló a Idan, presentándolo. Pequeña Galia, este es tu hermano Eden. Ustedes dos deberían llevarse bien a partir de ahora. Idan estaba desconcertado. Cuando había revelado su nombre. No lo recordaba bien. Su mente había estado en una neblina últimamente, como si algo estuviera afectando sus pensamientos. Idan sintió una punzada de preocupación. Podría ser que hubiera abusado de sus poderes psíquicos y quemado su cerebro. Eden, ¿estás bien? Eve frunció el ceño, preocupada. ¿Te sientes mal? ¿Puedo pedirle al cura del vecindario que te eche un vistazo? No, estoy bien, solo un poco de hambre. Idan negó con la cabeza rápidamente. No podía arriesgarse a que un sacerdote lo examinara. Si descubrieran que era un psíquico, sería un gran problema. ¿Estás seguro? Sí, estoy bien. Bien, entonces comencemos la cena. A la tenue luz de las velas, Idan se unió a la familia Galia en un ritual de oración antes de la comida, dando gracias al gran emperador por su comida. Está bien, comamos. Eve le sirvió a Idan un plato humeante de sopa de champiñones y le dio un gran trozo de almidón de cadáver, más de lo que ella y Galia habían combinado. Al ver la vacilación de Eden, Eva habló con firmeza, casi en un tono autoritario. Si tienes hambre, come más. No te contengas, ahora somos familia. Galia intervino. Los niños deberían comer mucho. Son la esperanza del futuro, y todos los que son leales al emperador deberían hacer todo lo posible para cuidarlos. Ante la insistencia de la pareja, Idan aceptó agradecido su amabilidad y comenzó a comer. Hermano. La pequeña Galia miró de repente a Idan, murmurando con su voz infantil. Eva sonrió. Eden, mira. ¿Le gustas a la pequeña Galia? Idan miró a la pequeña Galia, pellizcando sus pequeñas mejillas moradas. Este pequeño era bastante entrañable. Por alguna razón, cuanto más lo miraba Idan, más adorable parecía. Idan puso la mitad de su comida en el plato de la pequeña Galia. Le dio unas palmaditas en la cabeza al niño. Come bien y crece fuerte. La pequeña Galia asintió feliz. Agarró su pequeño plato, metiendo toda la comida en su boca, sus afilados dientes chasqueando, haciendo un sonido extrañamente chirriante. Idan asintió con satisfacción. Así es como debería ser. Eva y Galia miraban a su hijo con rostros llenos de alegría. Querido. De repente, Eva dejó sus utensilios. Miró a Galia como si tuviera algo importante que decir. ¿Qué pasa? Preguntó Galia con preocupación. Eve colocó suavemente una mano sobre su estómago, con una sonrisa amorosa en su rostro. Tengo buenas noticias, estoy esperando otro hijo. Galia se quedó atónita. ¿En serio? ¿Cuándo te enteraste? Hace poco. Quería sorprenderte. El rostro de Galia se iluminó de alegría, casi saltando de emoción. Alabado sea el emperador. Esta es una noticia maravillosa. Para los leales seguidores del emperador, tener más hijos era un deber sagrado y un símbolo de felicidad familiar. Había estado preocupado por tener un solo hijo, y a menudo sus colegas se burlaban de él por eso. En su comunidad, cuantos más niños, mejor. Los Gorman, una familia de su distrito, tuvieron 10 hijos. Aunque los Gorman habían muerto de hambre, fueron honrados por la Iglesia, canonizados como seguidores santos para que todos los emularan. Sus hijos habían sido acogidos por familias mejores. Esos niños se convertirían en guerreros leales algún día. Galia a menudo fantaseaba con tener 10 hijos propios. Incluso si no pudiera tener 10, solo uno más sería suficiente. Nunca esperó que su esposa lo sorprendiera tan pronto. Galia estrechó a su esposa y a la pequeña Galia en un abrazo amoroso. Mañana, anunciaré esta buena noticia a todos.
Idan observó a la feliz pareja, incapaz de contener una sonrisa propia. Pronto, Eva también atrajo a Idan a su abrazo. Ahora era parte de su familia. Por lo tanto, la familia se abrazó estrechamente. Fue maravilloso. Después de la cena, era hora de descansar. Idan fue asignada a compartir una habitación con la pequeña Galia. Mientras se acostaba, sintió que algo se arrastraba sobre la cama, poniéndolo instantáneamente en alerta. ¿Qué es eso? Entonces, una mano pequeña y suave se posó sobre él. Hermano, abrazo. Gorjeó la vocecita de la pequeña Galia. Así que era la pequeña Galia. Idan se relajó. El niño se deslizó hacia los brazos de Idan, agarrándolo fuertemente con sus manitas. Un abrazo, dormir. Parecía que el pequeño quería que Idan lo abrazara mientras dormían. Está bien, simplemente no mojes la cama. Idan sonrió. Pellizcó la mejilla de la pequeña Galia y luego lo envolvió en sus brazos. Mientras Eden yacía allí, surgió un pensamiento. ¿Por qué he venido aquí de nuevo? Sentía que se estaba olvidando de más y más cosas, pero no podía evitar sentir una abrumadora sensación de satisfacción. Sintió un profundo sentido de pertenencia y relajación. Solo quería quedarse aquí y vivir en paz. Con la mente tranquila, cayó en un sueño profundo. Fue el mejor sueño que había tenido en días, profundo y reparador. Eden, despierta. De repente, escuchó que alguien lo llamaba con urgencia. Abrió los ojos. A su vista, Galia y Eva estaban de pie, completamente vestidas, sosteniendo a su hijo y mirándolo con preocupación. Por fin estás despierto. Galia se rió entre dientes. Dormiste como una roca. No pude despertarte en absoluto. Eva parecía ansiosa, instándole. Eden, date prisa y prepárate para ir con nosotros a la capilla, hoy es el día de oración. Si llegamos tarde, no conseguiremos un buen lugar. Resultó que hoy era el día de oración, cuando todos los residentes irían a la plaza de la capilla para buscar la bendición del emperador. Idan se unió a la familia Galia mientras avanzaban con la multitud hacia la capilla. La mayoría de las personas sostuvieron las manos de varios niños, charlando cálidamente, sus rostros llenos de sonrisas sinceras y alegres. Cuando Idan entró en la plaza, miró la enorme estatua de 50 metros del emperador en su centro. El abrumador aura de santidad, combinada con el gran impacto visual, lo dejó momentáneamente sin palabras. Idan sintió un conflicto en su mente, preguntando con asombro. ¿Es esta la verdadera estatua del emperador? En su línea de visión, la estatua del emperador se alzaba sobre la multitud, con 4 brazos. Capítulo 115, El ladrón de genes. La ceremonia de oración había comenzado. La plaza se llenó de creyentes leales y fervientes. Miraron con devoción la estatua de 4 brazos del emperador, buscando su bendición. Los miembros del coro de gospel estaban alineados, cantando himnos en alabanza al emperador. El obispo se paró en un púlpito antigravitatorio, flotando en el aire mientras difundía el evangelio del emperador a los seguidores. Rezad devotamente. El gran emperador escuchará cada una de nuestras voces. Él descenderá de las estrellas lejanas para salvar todas nuestras almas. Bajo su guía, marcaremos el comienzo de un futuro brillante. Su gracia se extenderá a todos los rincones del universo. Sigámoslo con gratitud, cantemos sus alabanzas y vitoreemos su gloria. Al ver esta escena, Idan se quedó allí, sintiendo una fuerte ola de incomodidad. Un choque mental lo golpeó, causándole un dolor agudo en el estómago. A medida que este sentimiento alcanzaba su punto máximo. Estallido. Rompió una barrera de la red psíquica, recuperando su libertad. ¿Dónde está el Edén? Eva abrió los ojos después de su devota oración, notando que el Edén no se veía por ninguna parte. Probablemente se escapó a jugar a algún lugar. Galia, despreocupada, dijo. Terminemos de orar, lo buscaremos después. Esta era la plaza de la iglesia, el lugar más seguro de la zona, por lo que no habría ningún peligro. Galia y su familia volvieron a cerrar los ojos y reanudaron sus devotas oraciones. Rezaron para que el gran emperador descendiera de las estrellas y salvara este mundo de sufrimiento. Idan se escondió en un rincón, mirando a la multitud que se agolpaba en la plaza. Solo sentía miedo.
La mayoría de estas personas tenían parches de piel de color púrpura pálido. Eran naturalmente calvos con frentes prominentes, no eran puramente humanos. Idan finalmente se dio cuenta de que la subcolmena había sido infectada. Y la infección provino de los ladrones de genes, comúnmente conocidos como ladrones. Los ladrones de genes eran la aterradora vanguardia de la flota enjambre tiránida. Eran inteligentes y capaces de actuar de forma independiente, incluso sin la guía de la mente enjambre. Por lo general, un solo ladrón de genes de sangre pura de primera generación podría infectar y controlar un planeta entero. La boca de un ladrón de genes escondía una lengua larga y afilada, un uva parásite parecido a una aguja. Capturaban seres conscientes, usando esta lengua para inyectar semillas que contenían material genético tiránido en sus huéspedes, generalmente perforando a través de la boca hasta el estómago o el pecho. Estas semillas infectarían rápidamente el cuerpo y la mente del huésped. El huésped olvidaría la infección y sucumbiría a la voluntad del ladrón de genes, sintiendo un intenso deseo de reproducirse. Buscarían a otros para procrear, dando a luz a crías híbridas de primera generación severamente deformes. Estas semillas también torcerían la mente del anfitrión, haciendo que amaran incondicionalmente a estos niños no humanos. Los híbridos de primera generación, con sus prominentes rasgos alienígenas, generalmente se escondían en alcantarillas o edificios abandonados a medida que crecían. Después de varias generaciones, comenzarían a parecerse a los humanos, infiltrándose gradualmente en la sociedad. A medida que los infectados y sus descendientes híbridos se multiplicaban, se reunían en torno al ladrón de genes original. Formarían una red psíquica, creando una familia masiva y leal en torno al patriarca ladrón de genes. Esta red se extendería, formando finalmente el culto del ladrón de genes. Muchos miembros de estos cultos aparecerían exteriormente como fieles adoradores del emperador, pareciendo normales excepto por la estatua del emperador de 4 brazos que cuelga de sus cuellos. Muchos realmente creían que estaban adorando al emperador, no a una criatura tiránida, que actuaba como ciudadanos imperiales modelo. Cuando se enfrentaban a un caos o a una invasión alienígena, estos cultistas se transformaban en los guerreros más leales, defendiendo su mundo. La frase ladrones defendiendo el mundo natal no fue pronunciada sin razón. Eden estaba perplejo. Esto parecía tan obvio, porque no se había dado cuenta antes. De repente, un dolor agudo le retorció el estómago y vomitó una masa de tejido púrpura. Mirando hacia abajo en el vil tejido, Idan revisó su cuerpo y encontró una herida en su pecho. Finalmente lo entendió. Maldita sea, esta proyección había sido parasitada en algún momento. Debe haber sucedido mientras estaba inconsciente, con un híbrido gen estilar aprovechando la oportunidad para infectarlo. No es de extrañar que se hubiera mezclado tan perfectamente con la camada de los ladrones de genes, incluso encontrando adorables a esos retorcidos bebés de los ladrones de genes. Afortunadamente, este cuerpo clonado había sido creado sin características de género durante su fabricación. De lo contrario, probablemente se habría encontrado procreando con una descendiente femenina de gen estilar. Agu. La idea era insoportable, peor que los horrores de Slanes. Idan detuvo rápidamente sus pensamientos, preocupado por la situación actual. Según lo que Galia había descrito, el culto del ladrón de genes probablemente se había apoderado de la mayor parte de la subcolmena. Ahora, la lucha de poder de la subcolmena probablemente fue entre el culto del caos y el culto del ladrón de genes. Y el culto del ladrón de genes tenía la sartén por el mango. Este fue un comienzo de pesadilla. Pronto, Idan pensó en una posibilidad aún peor. Como la vanguardia tiránida, el ladrón de genes de sangre pura original actuaría como el patriarca. Podía controlar a sus descendientes a través de la red de colmenas psíquicas, haciéndose más fuerte e inteligente a medida que el culto se expandía. Cuando el culto alcanzó la madurez y acumuló suficiente poder psíquico, el patriarca se convertiría en un faro psíquico, atrayendo a la flota enjambre tiránida. Una vez encendido, el faro psíquico permitiría a la colmena tiránida localizar este planeta en la inmensidad del espacio, atrayéndolos para un festín. Cuando eso sucediera, el enjambre consumiría todo, incluidos los ladrones de genes y sus descendientes híbridos. En otras palabras, la pobre gente de la plaza y todas las formas de vida de Yuras no serían más que una comida para los tiránidos. Así que sí, estos ladrones de genes eran verdaderos ladrones en todos los sentidos. Bienvenido a Warhammer 40K, pensó Idan,
donde incluso tratar de pasar desapercibido de alguna manera atrae a los tiránidos. Incluso las fuerzas principales del imperio lucharon contra las invasiones tiránidas. La tarea urgente ahora era encontrar a ese patriarca oculto. Pero en una subcolmena tan masiva y compleja, ¿cómo podría localizarla? Además, los descendientes híbridos y las personas a las que se les lavó el cerebro no se detendrían ante nada para protegerlo. Aún así, debe encontrarlo. Idan se armó de valor. Ahora tenía una comprensión clara de la situación. El culto del caos y el culto del ladrón de genes estaban en un punto muerto, lo que le permitió ganar algo de tiempo. Esto le dio la oportunidad de regresar a la disformidad y reunir más recursos, lo que le permitió a Cole construir más máquinas de guerra. Una vez que las máquinas estuvieran listas, abriría las puertas de la colmena y dejaría que una marea mecánica barriera la subcolmena. Este enfoque era brutal y sacrificaría innumerables vidas en la subcolmena. No serían solo los desafortunados humanos, incluiría a aquellos perdidos en un delirio dichoso, esperando la salvación del emperador, entre ellos los híbridos de gen estilar. La mayoría de ellos perecerían. Pero esto era Warhammer 40K, un universo sin soluciones perfectas. Solo sufrimiento, y más sufrimiento. Idan cerró los ojos. Para evitar que todo el planeta fuera consumido, no tenía otra opción. Incluso si eso significaba arrasar la colmena subterránea hasta los cimientos, encontraría y destruiría a ese maldito patriarca. Justo cuando Idan tomaba su decisión, algo inusual sucedió en la plaza. El coro dejó de cantar y la gente se quedó en silencio, como esperando algo. Levantó la vista y vio al obispo ladrón de genes en el púlpito antigravedad, escuchando atentamente. Momentos después, el obispo ladrón de genes anunció con entusiasmo el evangelio sin paralelo. Fieles seguidores, sus oraciones han sido contestadas. El gran emperador está a punto de descender de las estrellas para salvarnos a todos. Los cultistas de Gen Estilar en la plaza estallaron en vítores fanáticos. Rieron, lloraron y se abrazaron felices. Alabado sea el emperador. En ese momento, Idan sintió una vasta energía psíquica que emanaba de la plaza, enviando una señal al espacio. El faro había sido encendido. Capítulo 116, vienen los tiránidos. En ese momento, la mente de Idan se tambaleó. El astuto patriarca Gen Estealer había emitido una señal, a los tiránidos les esperaba un festín en Urt. Pronto llegaría un enjambre masivo capaz de consumirlo todo. Se decía que cualquier planeta atacado por los tiránidos acabaría convirtiéndose en nada más que una roca estéril, despojada incluso de bacterias y arqueas junto con su atmósfera. Aniquilación completa, sin dejar nada atrás. Y ahora, esta llegada catastrófica se cernía sobre ellos. ¿Qué podían hacer? Se suponía que debían abandonar Urt, retirarse a la disformidad y proteger el trono dorado junto al mismísimo emperador. La mente de Idan se aceleró, formulando nuevas estrategias. La única solución factible que se le ocurría era localizar al patriarca Gen Estealer de inmediato y dividirlo en 18 pedazos, cortando la señal que estaba transmitiendo. Entonces, todo lo que podían hacer era orar. Reza para que los tiránidos no hayan recibido la señal o para que redirijan su curso después de que se cortara. Pero no había tiempo. Incluso si Idan movilizara a todo el ejército de Kingscourt en este momento, se verían abrumados por las fuerzas masivas del culto Gen Estealer. Además, tal movimiento solo alertaría al patriarca, obligándolo a excavar más profundamente y fortalecer aún más sus defensas. Esto haría que fuera aún más difícil de eliminar. ¿Y ahora qué? De repente, una extraña sensación surgió dentro de Eden. Sus sentidos psíquicos captaron señales débiles y elusivas. Enfocando su mente, buscó la fuente de estas señales. Para su asombro, se encontró vinculado a una enorme red psíquica. Dentro de esta red había innumerables puntos de luz, como estrellas en el cielo, cuya información se entrelazaba y fluía junta. Cada punto de luz representaba a un individuo, todo controlado por un enorme nodo central en el núcleo. Idan se dio cuenta de que él también era parte de esta red psíquica. Sin embargo, el faro psíquico que lo representaba estaba en el borde mismo de la red, apenas conectado con los demás. Esta es la mente enjambre de los Gen Estealers. La comprensión de Eden lo llenó de cauteloso deleite. Se había conectado con él. Debido a que había sido parasitado por los Gen Estealers, Idan había aprovechado inadvertidamente su mente enjambre. Además,
sus habilidades psíquicas alimentadas por energía solar eran muy superiores, lo que le otorgaba un control parcial sobre la red. De hecho, su autoridad superaba a la de la mayoría de los líderes Genestealer, solo superada por el propio patriarca. Por supuesto, Idan no se atrevió a extralimitarse y arriesgarse a alertar al patriarca, lo que podría despojarlo de este nuevo acceso. Cortando cuidadosamente su vínculo, ocultó su presencia en lo más profundo de la red. Pero la ventaja fundamental se mantuvo. Idan ahora podía localizar al patriarca. A través de su conexión, percibió débilmente la posición del patriarca, estaba cerca. Idan se dirigió hacia la zona donde había detectado la presencia. Necesitaba localizar rápidamente la ubicación exacta del patriarca para coordinar un equipo de ataque en caso de un asalto repentino. Justo cuando comenzó a moverse, un mensaje surgió a través de la mente enjambre. El sumo sacerdote Genestealer había ordenado a sus guardias que capturaran a un intruso que había interrumpido un ritual de oración. Al volverse, Idan vio al sumo sacerdote de pie sobre un púlpito antigravitatorio, con la mirada fija en él. Siguiendo el ejemplo del sacerdote, innumerables cultistas alienígenas volvieron sus fríos ojos hacia Eden. Sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Era demasiado tarde. Había sido descubierto. Idan salió corriendo, pero las calles por delante ya estaban bloqueadas por los guerreros del culto. Estas imponentes figuras tenían la piel de color púrpura, la frente alta y hasta 3 o 4 brazos. Los guerreros blandían hojas afiladas como navajas y cargaban contra él. Auge. Un estallido de energía psíquica brotó de Eden, enviando ondas de choque que derribaron a los cultistas que avanzaban. Antes de que pudieran recuperarse, Idan había desaparecido. Allí, después de él. El líder de la secta enseñó los dientes, señalando hacia la entrada de una alcantarilla cercana. Uno por uno, los guerreros se sumergieron en los túneles subterráneos, continuando su persecución. Dentro del sistema de alcantarillado. Idan, empuñando una espada chorreando sangre púrpura, navegó por los pasajes laberínticos, evadiendo a sus perseguidores. Las alcantarillas estaban repletas de Genestealers, este era su dominio. Afortunadamente, su conexión con la mente enjambre le permitió anticipar sus movimientos, escapando por poco una y otra vez. Pero Idan no solo estaba corriendo. Su objetivo final era el patriarca. Se dirigió deliberadamente hacia el corazón de la guarida de los Genestealer. A medida que se aventuraba más profundo, las formas de los mutantes se volvían cada vez más grotescas, sus apariencias completamente inhumanas. Se arrastraban a 4 patas, con cráneos alargados y lenguas afiladas y protuberantes. Probablemente se trataba de los híbridos de primera generación, lo que indica que se estaba acercando a la guarida. De repente, un Genestealer se abalanzó sobre él desde las sombras. Idan lo esquivó, clavando su espada en su pecho. La criatura forcejeó, su afilada lengua se disparó hacia el ojo de Idan. Zumbar. La lengua se congeló a centímetros de su cara, incapaz de perforar más. Pequeño Genestealer, soy un psíquico omnipotente de nivel beta. Por supuesto, ese era el límite superior del cuerpo original de Eden. Su clon no podía canalizar completamente un poder psíquico tan inmenso, pero era suficiente para la mayoría de las situaciones. Agarrando la lengua del Genestealer, Idan la arrancó junto con sus órganos. Mientras la sangre púrpura salpicaba, la criatura se desplomó, agarrándose la garganta. Al despachar al atacante, Idan volvió la mirada hacia adelante. Una presencia psíquica masiva se avecinaba. Tenía que ser el patriarca. Se decía que el poder de un psíquico alfa y desafiaba la imaginación. Podían dividir a los titanes por la mitad o invocar legiones enteras de demonios mayores. Debido a esto, la Inquisición a menudo ejecutaba a los psíquicos alfa y directamente a menos que estuviera absolutamente segura de contenerlos. Esperemos que el patriarca no sea de nivel alfa, o se acabó el juego. Detrás de él, los aullidos de los Genestealers que lo perseguían resonaron una vez más. Idan avanzó, con la intención de cartografiar los alrededores de la guarida y planear su asalto. Después de correr una cierta distancia, se detuvo al final de un túnel. Estruendo. Un enorme martillo pasó por su cara, estrellándose contra la pared y sacudiendo todo el pasaje. 2 imponentes aberrantes Genestealer emergieron, bloqueando su camino. Los aberrantes, dotados con el material genético del patriarca,
Eran formidables unidades de combate que empuñaban enormes martillos capaces de destrozar armaduras poderosas. Al darse la vuelta, Idan vio a dos aberrantes más acercándose por detrás. Estaba atrapado. Bueno, esto es todo. Idan suspiró con resignación. Estruendo. Los 4 martillos golpearon simultáneamente, reduciendo su clon psíquico a pulpa. En la disformidad, a bordo de una nave espacial, emergió una imponente figura vestida con una servoarmadura dorada, un rostro que recordaba al mismísimo emperador. La figura se estremeció levemente. Maldita sea, ser aplastado se siente horrible. Idan levantó su brazo izquierdo con garras, rascándose la cabeza mientras refunfuñaba. Afortunadamente, el clon completó su misión. Su conciencia recibió la transmisión psíquica final, una visión de la guarida. Una vasta cámara subterránea repleta de genestealers alienígenas. En su centro, una enorme sombra de 4 brazos se sentaba sobre un trono de hierro oxidado, exudando un aura opresiva de dominio. Idan sonrió. Te encontré. Capítulo 117, en busca de un nuevo poder. Ahora que se había confirmado la ubicación del patriarca Genestealer, las cosas podían proceder sin problemas. Idan planeaba enviar una fuerza de élite a través de los túneles subterráneos para atacar directamente el corazón de la guarida de los Genestealers y ejecutar al patriarca. La ruta secreta a través de los túneles capaces de acomodar al equipo de ataque ya estaba siendo calculada por la red psíquica. Utilizando los datos transmitidos por su clon, Idan complementó los esquemas incompletos del sistema de túneles de la corte del rey. Actualmente, Webby estaba analizando estos datos residuales, utilizando el cálculo lógico para completar las piezas faltantes del mapa. Según sus proyecciones, había un 80% de posibilidades de que pudiera identificar una ruta adecuada. Eso era más que prometedor. Idan esperaba que tuviera éxito. Si bien determinar la ruta de ataque fue un desafío, el mayor problema fue la mano de obra para la fuerza de élite. La corte del rey simplemente no tenía suficientes tropas de élite disponibles. Las únicas élites verdaderas eran los aproximadamente 200 guardias. En circunstancias normales, estos guardias eran más que suficientes para dominar a cualquier adversario en el planeta. Pero ahora, se enfrentaban a aterradores herejes y senos. Contra amenazas tan monstruosas, los guardias estaban lejos de ser suficientes. Además, esta misión se centró en una camada de Genestealer completamente madura. Los 200 guardias ni siquiera lograrían superar las hordas que pululaban en las afueras de la guarida, y mucho menos llegarían a su núcleo. Por lo tanto, Eden tuvo que buscar un nuevo poder. Su mirada estaba puesta en los supervivientes que moraban en el vacío a bordo de la nave espacial abandonada. Alzó la vista hacia el asentamiento tribal aferrado a las montañas de escombros. Ese era el lugar. Durante su exploración de la nave abandonada con el pequeño sol, Idan había descubierto a estos supervivientes del vacío. Sus cuerpos eran increíblemente fuertes, capaces de matar a las criaturas del caos con sus propias manos. Eran guerreros natos. Maldita sea, las criaturas del caos aquí son infinitas. ¿A cuántos más tengo que matar? Idan refunfuñó, arrojando a un lado los restos de una bestia del caos mientras se dirigía hacia el asentamiento de los supervivientes del vacío. Había descubierto sus secretos, lo que le daba esperanzas de reclutar a estos poderosos guerreros. En las afueras de la tribu, Tia permanecía ansiosa a la entrada del asentamiento, esperando el regreso del grupo de forrajeo. Su padre se había unido a los recolectores en su búsqueda de hongos dentro de las montañas de escombros, y ella estaba profundamente preocupada por su seguridad. Los hongos cerca del asentamiento eran cada vez más escasos, lo que obligó a los recolectores a aventurarse más lejos, donde se enfrentaron a criaturas del caos cada vez más peligrosas. Cada viaje de búsqueda de alimento resultaba en bajas, pero no tenían más remedio que irse. La disminución del suministro de hongos ya había provocado hambruna en la tribu. Si los recolectores no traían comida, más personas morirían de hambre. Tia había estado esperando mucho tiempo. Un grupo de recolectores tras otro regresó, heridos y abatidos. Cuando preguntó, solo pudieron informar que los hongos estaban desapareciendo en parches, dejándolos casi sin nada que recolectar. Parecía que la tribu se enfrentaría a otra ola de hambruna. La propia Tia se estaba muriendo de hambre, pero se aferraba a la esperanza de que su padre, el mejor recolector de la tribu, volviera con comida. Oh gran deidad,
Por favor, protege a mi padre y a los demás. Que regresen sanos y salvos. Tía apretó con fuerza la estatuilla de madera entre sus manos, su rostro joven solemne y devoto. La estatuilla representaba a la deidad que su tribu había adorado desde sus inicios. Incluso el chamán más anciano, que había vivido durante décadas, no conocía el verdadero nombre de la deidad. Solo sabían que era el protector y salvador de la tribu. Durante cada ritual, el chamán relataba una antigua profecía. La tribu debe adorar a la deidad con la mayor devoción, porque un día la deidad escuchará su llamado. Descendería vestido con una armadura dorada desde el vacío para salvarlos a todos. Y seguirían los pasos de la deidad hacia un hermoso paraíso, una tierra de calidez, comida interminable y luz solar. Para los supervivientes del vacío, esta profecía fue un faro de esperanza. Tía se aferraba a él durante cada ritual, imaginando el paraíso donde ella y sus seres queridos nunca volverían a pasar hambre. Perdida en su ensoñación, Tía se vio repentinamente eclipsada por una figura amenazante. «Niña, ¿puedes ayudarme?» Idan, vestido con una radiante servoarmadura dorada, la miró, forzando una cálida sonrisa. «Soy un viajero desde lejos, aquí para comerciar con tu gente. Puedes ir a buscar a tus mayores para mí». Mientras hablaba, tomó torpemente una hogaza de pan y se la ofreció. «Si me ayudas, este sabroso manjar es tuyo». La mirada de Tía se desvió hacia el pan. Su aroma flotaba en sus fosas nasales, nunca había olido nada tan delicioso. Pero en lugar de concentrarse en el pan, miró fijamente a Idan, con los ojos muy abiertos de asombro. El resplandor dorado que emanaba de su armadura tocó una fibra profunda en ella. Traquetear. La estatuilla de madera se le cayó de las manos. La deidad. La deidad ha escuchado nuestro llamado y ha descendido. Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando Tía cayó de rodillas en señal de reverencia. Idan estaba desconcertado. «¿Deidad? ¿Qué deidad?» «Niña, solo quiero que vayas a buscar a tus mayores. Por tu voluntad, gran deidad. Les informaré de inmediato». Poniéndose en pie, Tía se secó las lágrimas y corrió hacia el asentamiento, con sus pequeñas piernas palpitando con urgencia. No podía esperar para compartir la alegre noticia, su deidad había venido para guiarlos al paraíso. «¿Qué está pasando?» «Deidad. Yo». Idan se rascó la cabeza, viendo a la chica huir, con la mente llena de preguntas. Esto no era parte del plan. Inicialmente, Idan tenía la intención de reclutar a los supervivientes del vacío ofreciéndoles comida a cambio de luchar bajo su mando. Al menos con él, recibirían abundante comida y armadura adecuada, en lugar de arriesgar sus vidas por restos de hongos. Recogiendo la estatuilla de madera caída, Idan la examinó de cerca. Era, sin lugar a dudas, una representación tosca del emperador. Amaneció la comprensión. Estos supervivientes del vacío adoraban al emperador, y lo habían confundido con su deidad. Bueno, también podría estar de acuerdo con eso. Después de todo, como una deidad disforme menor, podía reclamar vagamente el estatus divino. Cuando Tía informó a la tribu, todo el asentamiento estalló en emoción. El anciano chamán, temblando por la edad, guió a la gente para dar la bienvenida a Edén, su deidad, en el corazón del asentamiento. La presentación de Idan de alimentos a base de trigo solidificó su creencia en su divinidad. Para ellos, esa comida deliciosa solo podía provenir del paraíso predicho en la profecía. El Salvador tan esperado había llegado, ofreciéndoles la salvación de su hambre interminable. Se arrodillaron y rogaron a Edén que los guiara al paraíso. Frente a sus rostros ansiosos y esperanzados, Idan sintió una punzada de incomodidad. Paraíso. Más bien como un mundo plagado de genestealers. ¿Cómo podía decirles que el plan de su deidad era llevarlos al corazón de una colmena senos? Capítulo 118, el día de la ascensión. Mientras Idan dudaba, el último grupo de forrajeo de la tribu de los supervivientes del vacío regresó, armado con toscas lanzas. «Padre». Tía corrió emocionada a abrazar al hombre robusto que lideraba el grupo. El anciano chamán se acercó a él y le preguntó. «Duke, ¿encontraste los grupos de hongos?» Duke negó con la cabeza. «Buscamos más lejos que nunca, pero es como si los hongos hubieran desaparecido por completo. Las criaturas malditas son cada vez más numerosas. A duras penas volvimos con vida». Al escuchar esto,
el chamán suspiró con desesperación. Duke, sin embargo, apretó los puños, su determinación inquebrantable. Después de reabastecernos, nos aventuraremos aún más lejos hasta que encontremos los hongos. Tía agarró la mano de Duke, con la voz rebosante de orgullo. Padre, ya no necesitas arriesgar tu vida. He encontrado a la deidad. Él nos llevará al paraíso, donde nadie volverá a pasar hambre. Se volvió hacia Edén, con la mirada llena de esperanza. ¿No es eso correcto, gran deidad? Duke notó que Idan estaba de pie en la plataforma y jadeó. Gran deidad, ¿es esto cierto? Al darse cuenta de que podría haber ofendido al divino, Duke bajó rápidamente la mirada, tragándose sus palabras. Idan vaciló, inquieto bajo la mirada expectante de Tía. La verdad era que planeaba llevar a los supervivientes del vacío no al paraíso, sino a la batalla. Mientras Idan permanecía en silencio, los ojos de Tía comenzaron a brillar con lágrimas, como si la deidad se hubiera negado a concederles la salvación. Gran deidad. El anciano chamán tembló al arrodillarse ante el Edén. Lo ves tú mismo, los hongos están desapareciendo y hemos pasado hambre durante demasiado tiempo. Si no nos salvas, todos pereceremos de hambre. Frente a sus ojos suplicantes, Idan dudó antes de decidirse a revelar la verdad, aunque con una frase cuidadosa. Les dijo a los supervivientes del vacío que el paraíso había sido invadido por terribles demonios. Había venido a buscar poderosos guerreros que le ayudaran a repeler a estos invasores. Edén también explicó los riesgos de esta batalla, advirtiéndoles que muchos podrían perecer. Los supervivientes del vacío estallaron de fervor. Empuñando sus lanzas, juraron luchar por el paraíso. No se podía permitir que el paraíso con el que habían soñado durante generaciones cayera en manos de los demonios. Gran deidad, estamos dispuestos a luchar contra los demonios. Sí, lucharemos. Mata a esos malditos demonios. Para estos supervivientes del vacío, la batalla era una forma de vida. Habían luchado sin cesar contra las criaturas del caos para proteger a su tribu y recolectar comida. El combate estaba grabado en su propia sangre. Al ver su espíritu indomable, Idan accedió a llevarlos al paraíso, prometiéndoles abundante comida y armas y armaduras superiores. Cuando Edén accedió a guiarlos, los supervivientes del vacío lloraron de alegría, su tan esperada profecía finalmente se cumplió. Viajarían al paraíso con el que habían soñado durante generaciones. Después de reunir sus pertenencias y familias, los supervivientes del vacío se reunieron. Idan usó su energía de esperanza para abrir un portal de disformidad que conducía a Urt. Llenos de esperanza, los supervivientes del vacío cruzaron la puerta del paraíso. Cuando el portal se cerró, más de 20.000 supervivientes del vacío se encontraron de pie en la plaza santa de la corte del rey. Se maravillaron con los magníficos edificios que los rodeaban, adornados con la belleza atemporal de la arquitectura imperial. Cuando vieron la imponente estatua dorada del emperador, quedaron asombrados. Esta es la estatua de la deidad. Los supervivientes del vacío se arrodillaron en reverencia, alabando el milagro que tenían ante ellos. Era natural que confundieran la estatua del emperador con la imagen del Edén. Después de todo, cuando la estatua fue restaurada, Idan le había dado instrucciones a Bay para que ajustara ligeramente la cara para que se pareciera a la suya. Idan ordenó al equipo de logística que tratara a los supervivientes del vacío con la máxima hospitalidad, proporcionándoles la mejor comida. Luego se dirigió a la oficina militar para revisar los planes de batalla. Al llegar, Idan recibió buenas noticias. Webby había calculado con éxito una ruta a través de los túneles. Era un pasaje abandonado y oculto, minimizando las posibilidades de ser detectado por los Genestealers. Padre, lo hice muy bien, ¿no? Webby sonreía con orgullo, buscando elogios. Después de haber pasado tanto tiempo interactuando con Cole, Moss y los tecnosacerdotes, cada día se parecía más a lo humano. Lo hiciste increíble. Verdaderamente mi precioso ayudante. Idan lo elogió de todo corazón. Pronto se convocó un consejo de guerra, al que asistieron Idan, Bayib, Webby, Carter, Eray, Case, Cole, Donnie y Duke, que representaban a los supervivientes del vacío. El consejo decidió seleccionar a 3.000 de los guerreros supervivientes del vacío más fuertes para la operación. Con extensas discusiones y cálculos dirigidos por Webby, se estableció el plan de batalla final. Idan aprobó el plan para lanzar un ataque de decapitación contra el patriarca Genestealer.
La corte del rey reunió una fuerza de élite de 2000 guardias y 3000 guerreros supervivientes del vacío, completamente armados por Cole. En los túneles. Guerreros, muévanse. Cuando las enormes puertas de hierro del distrito de los túneles se abrieron con un chirrido, Idan, vestido con su servoarmadura dorada modificada, condujo a más de 5000 soldados a los oscuros pasadizos al amparo de la noche. Navegarían por la ruta calculada hasta la subcolmena, golpeando el corazón de la guarida de los Genestealer. La misión era ejecutar al patriarca antes de que los Genestealers pudieran reunir a su horda. El fracaso significaría estar rodeado por millones de Genestealers, sin dejar escapatoria. El faro ya estaba encendido. La flota tiránida podía llegar en cualquier momento, ya fueran años o pocos días. Esta táctica desesperada para matar al patriarca era la única oportunidad de supervivencia de Urt. Para muchos, esta batalla sería un viaje de ida. En la subcolmena. El distrito era un mar de jolgorio. Los Genestealers y sus cultistas celebraban grandes reuniones, abrazándose, compartiendo comida y bebida, y celebrando sin restricciones. Los descendientes de los Genestealers y sus seguidores se entregaban a actos descarados al aire libre. En un rincón de la colmena, Galia y su familia se unieron a las festividades. A Galia le habían dicho que ya no necesitaba luchar en el frente y que ahora podía disfrutar de los últimos momentos de salvación. Mientras la gente bailaba en las calles, Galia y su esposa Eve cautivaron a todos con sus gráciles movimientos. Después del baile, Eve abrazó a su hijo pequeño, mirando amorosamente a Galia mientras apreciaban su tiempo en familia. ¡Qué maravilloso! Ojalá el Edén también estuviera aquí, pensó Eva con nostalgia. Bajo la influencia del culto, los Genestealers y sus seguidores creían firmemente que el gran emperador descendería de los cielos para redimir el planeta. Cuando llegara ese momento, se liberarían de todo sufrimiento, logrando la liberación final. Por ahora, sonrieron con dichosa anticipación. Listos para dar la bienvenida al día de la ascensión. Capítulo 119, La emboscada. ¡Ah! Los gritos de los humanos resonaban a través de la vasta y oscura cámara de alcantarillado. Crujido, crujido. El patriarca Genestealer de 4 brazos, de casi 5 metros de altura y con un cráneo grotescamente protuberante, masticaba a un cultista que acababa de recoger, con la sangre goteando de sus fauces. En el suelo, varios cultistas de Genestealer miraban con fanatismo al monstruoso ser al que adoraban. El patriarca requería grandes cantidades de sangre fresca diariamente para mantener su cuerpo, y los cultistas eran el sustento ideal. Los sumos sacerdotes, bajo el pretexto de servir a la gran entidad, seleccionaban regularmente a los cultistas más devotos para ofrecerlos como sacrificios. Los cultistas incluso competían por este supuesto honor. Una vez elegidos, ayunaban durante varios días, se purificaban y se presentaban ante el patriarca. Después de unos pocos bocados, el patriarca escupió los restos a medio comer. Humanos repugnantes. Absolutamente vil. Su fría mirada recorrió a los humanos rastreros, llena de desdén. Estas lamentables criaturas estaban lejos de ser satisfactorias. De repente, una idea cruzó la mente retorcida del patriarca y estalló en una sonrisa siniestra. Liberó a los cultistas de su control psíquico e indujo un terror abrumador. Liberados de sus ilusiones mentales, los cultistas ahora veían al patriarca en su verdadera y horrible forma. Gritaron y temblaron, intentando huir, pero sus piernas se doblaron debajo de ellos. Esto es lo que los hace deliciosos. El patriarca agarró a otro miembro del culto y se los tragó enteros, saboreando el sabor renovado del miedo. Un miembro del culto logró alejarse arrastrándose, tropezando hacia la salida. Pero la cola puntiaguda del patriarca lo atravesó el pecho, elevándolo en el aire. ¿Cómo te atreves a huir en presencia del grande? Con un agarre aplastante, convirtió al cultista en una pulpa sangrienta, arrojando desdeñosamente los restos a los demás. Luego movió la lengua, arrebatando una espada a un guardia Genestealer cercano y lanzándola a los pies de los cultistas. Te daré la oportunidad de vivir. Atácame o mata a tus camaradas. Logra cualquiera de los dos, y puede que sobrevivas. El patriarca se encorvó en su trono de hierro oxidado, extendiendo perezosamente su cola hacia los cultistas, invitándolos a atacar. Un miembro del culto dudó antes de recoger la espada. Reuniendo su coraje, lo elevó hacia la cola. Pero bajo la fría mirada del patriarca, su determinación flaqueó,
y en su lugar volvió la espada contra sus compañeros de culto. Los demás se apresuraron a agarrar las armas, atacándose unos a otros con desesperación. El patriarca observó divertido el baño de sangre orquestado, deleitándose con el espectáculo. Después de una pelea espantosa, solo un culto fornido quedó en pie. Tembló mientras preguntaba cautelosamente: ¿Puedes? ¿Puedo irme ahora? El patriarca hizo un gesto desdeñoso, indicando que podía irse. Aliviado, el cultista soltó la espada y comenzó a alejarse. Pero tan pronto como se volvió, la lengua de púas del patriarca atravesó su espalda, tirando de él en sus fauces abiertas. Masticando en voz alta, murmuró a través de un bocado de carne: «Humanos insensatos. Mentí». Se deleitaba con su cruel broma. Seres tan cobardes e ignorantes solo eran aptos para ser alimento. Después de tragarse los restos, el patriarca se recostó en su trono. De repente, se puso en posición vertical, sus ojos brillaban de emoción. La gran mente enjambre ha recibido la señal, están llegando. La llegada de los santos devoradores significaba el día de la ascensión. Se imaginaba a sí mismo y a toda la vida en el planeta, incluso a los viles engendros del caos, logrando la unidad divina. Justo cuando el patriarca se regodeaba en su gloria imaginada. Auge. Una explosión masiva sacudió la cámara, sacudiendo los cimientos de la alcantarilla. Los disparos y las explosiones de artillería estallaron por todas partes. Esos malditos humanos. ¿Te atreves a desafiar a la Santa Unión? El patriarca rugió de furia. Usando la mente enjambre, emitió una orden a todos los genestealers cercanos. Mata a todos los intrusos. También convocó refuerzos desde sectores distantes, decididos a eliminar la amenaza y preservar la santidad del día de la ascensión. La idea de que los invasores pudieran desbaratar sus planes. Risible. Este planeta estaba firmemente bajo su control. A medida que su comando se extendía por la mente enjambre, una marea púrpura surgió a través de la colmena. Millones de guerreros genestealer de los distritos circundantes convergieron en la cámara, mientras fuerzas aún más grandes se preparaban para la guerra. Sobre el alcantarillado en el distrito de la calle, se libraron feroces batallas mientras Cole, Hera y Case lideraban a 2000 guerreros a través de las tuberías para establecer una línea defensiva. Su tarea era mantener a raya a las fuerzas genestealer que convergían en la superficie. Explosión. 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 Varios guerreros genestealer que avanzaban cayeron bajo una lluvia de balas. Tontos. Nunca romperás las poderosas defensas que he construido. Cole, envuelto en su túnica carmesí, flotaba sobre el campo de batalla en una plataforma antigravedad. Sus numerosos brazos mecánicos, cada uno equipado con armas diferentes, desataron una potencia de fuego implacable contra los genestealers. De repente, una de sus extremidades mecánicas disparó un cañón detrás de él, demoliendo la mitad de un edificio y enterrando a los artilleros de genestealer en su interior. El servocráneo de confianza de Cole, muy modificado con armamento avanzado, lideró un enjambre de servocráneos menores, lanzando una lluvia de fuego láser sobre oleada tras oleada de genestealers. Solo Cole mantuvo la línea en un frente. En el suelo, Hera empuñó una enorme ametralladora, desatando un torrente de balas sobre el enemigo. Case manejaba un pequeño cañón de energía, eliminando la artillería pesada de los genestealers. Aunque el distrito de la superficie no estaba muy poblado por genestealers inicialmente, los refuerzos comenzaron a llegar, aumentando la presión sobre las fuerzas de Cole. Algunos defensores comenzaron a caer. «Mantén la línea», rugió Hera, reuniendo a sus tropas para luchar aún más duro. Las órdenes del gobernador Idan eran claras: necesitaban mantener la línea durante al menos 15 minutos, o más si era posible. Dentro de los túneles de alcantarillado. Un brutal combate cuerpo a cuerpo se desarrolló cuando 3000 guerreros supervivientes del vacío bloquearon pasadizos clave. Su misión era contener a los genestealers más fuertes de primera y segunda generación. Vestidos con armaduras de aleación y empuñando escudos y lanzas, los supervivientes del vacío lucharon sin miedo contra los senos demoníacos. Miembros de la tribu, defiendan el hermoso paraíso con sus vidas. Duke, de pie en el frente con un enorme escudo y una lanza, se enfrentó a los genestealers que cargaban. Aunque el miedo se apoderó de él momentáneamente, se armó de valor. Había jurado luchar hasta la muerte por el paraíso.
Cuando los Genestealers lo alcanzaron, Duke cerró los ojos y atacó hacia adelante con su escudo, enviando a varios volando. Siguiendo con su lanza, despachó rápidamente a los que aún estaban en el suelo. Duke hizo una pausa, asombrado. Estos demonios parecían más débiles que las bestias del caos con las que había luchado antes. Y con su nueva armadura de aleación, se sintió aún más fuerte. Por el paraíso. Su miedo se disipó mientras Duke rugía, cargando contra la horda de Genestealer con una confianza recién descubierta. Los otros guerreros supervivientes del vacío pronto se dieron cuenta de su propia fuerza, estrellándose contra las filas enemigas con una ferocidad cada vez mayor. En las profundidades de la cámara de alcantarillado. En el trono de hierro oxidado, el rostro del patriarca se oscureció. La emboscada fue repentina e inesperada. Sintió que sus fuerzas defensoras estaban bloqueadas, mientras los verdaderos invasores se acercaban cada vez más a su guarida. La batalla había comenzado. Capítulo 120, el ser más fuerte del planeta. Silbido. Docenas de Genestealer se lanzaron hacia adelante. Idan se mantuvo firme, levantando la mano mientras un relámpago psíquico dorado crepitaba y se formaba. En un instante, el relámpago surgió hacia afuera, quemando la marea que se aproximaba hasta convertirla en cadáveres carbonizados. Golpe, golpe, golpe. Varios aberrantes, empuñando enormes martillos de hierro, cargaron a toda velocidad. Malditos humanos. Todos ustedes serán convertidos en pulpa. Idan entrecerró los ojos, reconociendo aquellas figuras descomunales. Con una sonrisa, ordenó, Carter, cuídate de ellos. Hazlo desordenado. Sí, señor. Carter dio un paso al frente, con el rostro decidido. Rápidamente desató un dispositivo mecánico pintado con una calavera de su espalda y lo convirtió en un cañón. Con un movimiento rápido, cargar, agacharse, disparar. El proyectil se partió en el aire, perforando directamente el pecho de los aberrantes. Auge. Una explosión sorda convirtió a los aberrantes en un rocío de carne y vísceras, cubriendo las paredes del túnel. La cabeza que quedaba rodó hasta los pies de Carter, que aplastó bajo la bota con satisfacción. Esta arma fue una creación de Carter, construida a medida por el tecnosacerdote Cole. Fue diseñado para la máxima eficiencia en la eliminación de enemigos. Volviendo hacia atrás, Carter informó con confianza. Gobernador, el enemigo ha caído. Idan, reprimiendo un suspiro ante el habitual talento de Carter para el derramamiento de sangre, hizo un gesto al equipo para que avanzara hacia la cámara de alcantarillado. A través de la mente enjambre, Idan sintió que más y más Genestealers convergían en su posición. El tiempo se estaba acabando, retrasarlo aún más atraparía a la fuerza de ataque en un mar de senos. Nunca dejas de sorprenderme, Carter. Comentó Idan. El equipo llegó a una imponente pared de tuberías, y Idan se detuvo. Sacó su pizarra de datos y marcó una X en una sección de la pared. Equipo de demolición, rómpora. Siguiendo su orden, varios guardias se movieron rápidamente para colocar explosivos. Auge. La explosión creó un gran agujero en la pared, revelando otra tubería más allá. La explosión derribó un aberrante, que rugió y corrió hacia la abertura. Alabado sea el emperador. Una voz retumbante resonó cuando una enorme hacha de poder partió la cabeza del aberrante por la mitad. Donnie, vestido con una armadura de poder sagrada creada por la eclesiarquía, empujó el cadáver a un lado. Una vez superado el obstáculo, el equipo avanzó hacia el siguiente túnel. A medida que se adentraban en las tuberías, más guardias se ramificaban para defender puntos estratégicos. Completamente armados, estos guardias estaban preparados para contener a los enjambres de Genestealer a cualquier costo, incluso activando dispositivos de autodestrucción si era necesario para asegurar el éxito de su misión. Al final de la tubería se alzaba un enorme arco. La expresión de Idan se volvió pesada, más allá de esta puerta yacía su objetivo. El patriarca estaba cerca. A medida que el equipo se acercaba, el sonido de las cuchillas cortando el aire llenó el túnel. Los guardias de élite Genestealer, cada uno de casi 2 metros de altura y empuñando 4 espadas, salieron para interceptarlos. 10 guardias se apresuraron a atacar, conteniendo a los senos mientras Idan guiaba a Carter, Donnie y los demás a través del arco. La escena más allá era grotesca. La cámara se extendía decenas de metros de altura,
con tuberías que cruzaban el espacio. El suelo estaba lleno de huesos. En el centro, el enorme patriarca Genestealer estaba sentado sobre su trono de hierro oxidado, aplastando a los cultistas con sus garras y bebiendo con avidez su sangre. Después de terminar, arrojó los cadáveres destrozados a los pies de Idan, mirándolo desde el trono. Lamentables humanos. Explosión. Un disparo de la pistola de perno dorado de Idan golpeó la cabeza del patriarca. Aunque el daño fue mínimo, el insulto fue inconfundible. La expresión del patriarca se retorció de rabia mientras el humo se elevaba de la pistola de Idan. ¿Te atreves? Explosión. Otro disparo interrumpió su gruñido. Maldito humano, yo. Explosión. Explosión. Idan, hirviendo de furia, disparó repetidamente sin decir una palabra. Rugió el patriarca, agarrándose la cabeza con frustración. ¿Cómo se atreve un ser humano a humillar a un ser tan supremo? Señalando al Edén, bramó. Mátalo. Docenas de guardias aberrantes y Genestealer cargaron hacia adelante. Carter y los guardias estaban listos, lanzando cohetes diseñados por Cole. Auge. 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 Los cohetes se partieron en el aire, incrustándose en los senos antes de detonar, reduciendo a más de la mitad de ellos a pedazos. Mientras Carter se preparaba para recargar, una enorme fuerza psíquica surgió a través de la cámara. Esquivar. La advertencia de Eden llegó justo a tiempo. Carter lo evadió, pero varios guardias fueron aplastados junto con sus lanzacohetes por el ataque psíquico. Idan se volvió hacia la fuente, un sumo sacerdote Genestealer vestido de negro que levitaba junto al trono. El sacerdote irradiaba un poder psíquico abrumador, la presión hacía que la armadura dorada de Idan gimiera bajo la tensión. Levantando su pistola Volter, Idan apuntó al sacerdote, pero bajo el asalto psíquico, su arma echó chispas y se desmoronó en el suelo. Flotando en el aire, el sacerdote se burló. Alabado sea el gran devorador. No puedes escapar. A medida que intensificaba su ataque psíquico, el sacerdote de repente gritó, agarrándose la cabeza en agonía. Idan había contraatacado con su propio poder psíquico, canalizándolo en la mente del sacerdote. La presión aumentó hasta que... Auge. La cabeza del sacerdote explotó, dejando su cadáver desplomado junto al trono. Con el sacerdote eliminado, Carter, Donnie y los demás acabaron con los enemigos restantes. Solo quedaba el patriarca. El equipo se acercó al patriarca, que casualmente apartó el cadáver del sacerdote. Con miles de descendientes, la pérdida de unos pocos fue insignificante. Levantándose de su trono, el patriarca dio un paso al frente. Admiro tu lucha inútil, pero todo es en vano. No puedes matarme. Cuando el patriarca se acercó, Carter y Donnie activaron los campos de poder de sus armas y atacaron. Zumbar. La barrera psíquica del patriarca los desvió, enviando a ambos hombres a estrellarse contra las paredes de la cámara, tosiendo sangre. El patriarca se cernía sobre el Edén, bajando la cabeza para mirarlo. ¿Por qué soy imparable? Soy el ser más fuerte de este planeta. Este es el final del vídeo. Si les gustó denle me gusta, no olviden suscribirse ya que muchas personas que ven mis vídeos no están suscritos, también comenten qué novelas les gustaría que subiera, eso me anima y ayuda a crecer el canal. Suscríbanse, 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 suscríbanse.